Muy buenas tardes a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, la revisión del programa monetario 2023-2024, el cual estamos realizando en alianza estratégica con el Banco Central de Honduras. También agradecemos a nuestros miembros de Sponsors Club, quienes hacen posible que realicemos estas actividades. Se tratan de nuestros miembros Platino, Chevron, Consortium Legal, Dagas, Deloitte, Dole, GK, Securities, Seguros Atlántida, a nuestros miembros Oro, Cargill, KPMG, Louis Dreyfus Company, Roche, Seaboard Marine 1 Honduras y a nuestros miembros Plata, Camosa y PriceSmart. También aprovechamos para agradecer a los participantes por su presencia en esta importante conferencia. Como AmCham esperamos que sea de muchísimo provecho para todos ustedes y que logremos evacuar sus objetivos. A todos los participantes, desde ya les comento que pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A habilitada en la parte inferior de la pantalla de Zoom si están desde sus computadoras o en la parte superior si están desde sus móviles. Al finalizar la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en las cuales estarán despejando sus dudas. También les comento que al finalizar el día se les estará compartiendo la presentación y el link de YouTube con la conferencia impartida el día de hoy. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la licenciada Linda Marín, directora de la Junta Directiva de AmCham Honduras, quien nos estará dando unas palabras de bienvenida. Adelante, Linda. Muy buenas tardes, tengan todos y todos. Pues en nombre de la Junta Directiva de AmCham, me es grato darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual Revisión del Programa Monetario 2023-2024, la cual, junto al Banco Central de Honduras, hemos organizado para ustedes, nuestros socios de AmCham. Dicha presentación contiene la actualización de la evolución reciente y perspectivas del contexto nacional e internacional, así como los ajustes a los lineamientos y medidas de la política monetaria, crediticia y cambiaria a implementarse. En AmCham continuamos comprometidos a brindarles información actualizada a nuestros socios que les ayudará a tomar decisiones acertadas. Como empresarios, es importante conocer el estado de la economía en nuestro país para tomar decisiones acertadas sobre cómo nos podemos preparar para enfrentar desafíos de manera eficiente y favorable. Es por ello por lo que le agradecemos al Banco Central de Honduras presente por dedicarnos este valioso tiempo para compartir su revisión del programa monetario de este año y del próximo. Aprovechamos también para felicitar al Banco Central de Honduras por el acuerdo logrado entre el Gobierno de Honduras y el Fondo Monetario Internacional de 3 años. Muchas gracias, licenciada Rebeca Santos y su equipo técnico que hoy nos acompañan, y gracias a los socios que están el día de hoy presentes en este webinar. Esperamos que esta presentación agregue mucho valor y desarrollo en sus empresas. Muchísimas gracias, Linda. Y antes de dar inicio a la conferencia de esta tarde, quisiera hablarles un poco acerca de la reseña de nuestra oradora principal, quien nos estará dando una introducción de la revisión del programa monetario 2023-2024. Y se trata de la licenciada Rebeca Santos, quien es actual presidente del Banco Central de Honduras. Es licenciada en Economía de la Universidad Autónoma de Honduras, egresada maestría en Desarrollo Rural del Colegio de Posgraduados de Montecillos, México. Cuenta también con un posgrado de Planificación del Desarrollo Rural del Centro de Estudios Regionales Urbanos y Rurales de Israel. Asimismo, posee experiencia laboral en el área económica y financiera, desempeñando cargos relevantes en la administración pública, como Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, viceministra de Créditos e Inversión Pública en la Secretaría de Finanzas, directora adjunta del Fondo Hondureño de Inversión Social, viceministra de Planificación Económica de la Secretaría de Planificación y Presupuesto. Como parte de su trayectoria profesional, ha laborado para diversos organismos internacionales en las áreas de desarrollo humano y gestión de políticas públicas. Asimismo, ha representado al gobierno de Honduras como gobernadora propietaria y alterna ante los organismos multilaterales de financiamiento FMI, BM, el BID, BESIE.
También nos acompaña su equipo técnico y para ello pues le cedo la palabra a la licenciada Rebeca Santos, quien nos va a dar una breve introducción. Adelante, licenciada. Muy buenas tardes a todos los miembros de esa importante asociación. Quisiera presentar en este momento al equipo que me acompaña. A mi mano derecha está el director Miguel Darío Ramos Lobos, que se desempeña también como vicepresidente del Banco Central de Honduras. Y, a nuestra izquierda tenemos al gerente general, el licenciado Carlos Ávila. Más allá, no sé si alcanza a verse en las cámaras, tenemos al sugerente a cargo de estudios económicos, el licenciado Adolfo Matamoros, y también a la licenciada América Buitrago, que está a cargo del Departamento de Operaciones Cambiarias. Quisiera destacarles que este personal es de amplia trayectoria profesional y experiencia en las materias propias del Banco Central de Honduras, con una experiencia acreditada en la institución por más de 25 años. Igualmente, nuestro vicepresidente cuenta con un doctorado en economía y es responsable de una de las principales áreas analíticas de esta institución. Como equipo, estamos comprometidos a precisamente cumplir con esos mandatos que establece nuestra ley y a potenciar un fortalecimiento institucional del Banco Central de Honduras acorde a los tiempos que estamos viviendo ya en este siglo XXI. Tenemos una presentación bastante comprensiva de lo que ha sido la trayectoria de nuestra economía ya en este periodo del 2023, como bien lo destacaba la licenciada Daniela. Se trata de la revisión que hacemos nosotros del programa monetario que se aprueba a inicios de año, e igualmente los ajustes a las proyecciones del 2024, considerando que mantenemos una interlocución muy continuada con los principales organismos internacionales responsables de monitorear todas las economías a nivel global, tal como es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, la CEPAL, el Banco Centroamericano, en términos de ir monitoreando esa dinámica de nuestras economías y adaptándolas también a el ambiente internacional. Sabemos que hay múltiples desafíos. Ya desde el 2022, las economías globales estuvieron presionadas por múltiples choques, algunos originados por una inflación creciente que nos afectó a nivel global, igualmente conflictos regionales, todavía rebrotes de la pandemia del COVID-19 y un elemento constante también que afecta el normal desenvolvimiento de nuestras economías es el cambio climático. Les agradezco su comentario sobre la aprobación del programa reciente con el Fondo Monetario Internacional. Estamos seguros que esta alianza estratégica, que así la veo, no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino que con toda la comunidad internacional que colabora y apoya a Honduras, lograremos una unión más compacta para poder impulsar esas necesarias reformas estructurales encabezadas por nuestra presidenta Xiomara Castro, y que esperamos muchas de ellas puedan avanzar significativamente ya en el marco de esta alianza conjunta con toda la comunidad internacional que apoya a nuestro país, en beneficio también de todos los hondureños y todas las hondureñas que merecen un futuro promisorio, considerando que Honduras tiene todavía una deuda social muy importante, con 7 de cada 10 hondureños y hondureñas viviendo en situación de pobreza. Constituye un enorme desafío poder impulsar una economía que crezca,
que crezca con fortaleza, con resiliencia, tal como lo destaca en su comunicado el Fondo Monetario Internacional, pero que a la vez también sea inclusiva y genere oportunidades para la mayoría de nuestra población. Estamos con la mejor disposición de poder aclarar con ustedes sus consultas, pero también recordar que esta interlocución ha sido tradicional con la organización que ustedes representan. Y muchas de las empresas que nos han compartido ustedes sus logos, también nosotros hemos tenido la oportunidad de poderlas visitar in situ, compartir con ellas su dinámica en el área específica de su actividad económica, e igualmente aquí también nos han acompañado en varias ocasiones, muchas de ellas compartiéndonos también pues algunas de sus inquietudes, sobre todo en el tema monetario y cambiario. Pensamos que esos insumos que vienen de actores directos que desarrollan actividades, diversas actividades económicas en el país, vienen a enriquecernos como organización responsable de sistematizar estas proyecciones macroeconómicas, considerando además que el principal actor y motor de la economía nacional lo constituye el sector privado, siendo el sector público realmente a través de los diferentes servicios, sobre todo aquellos servicios de mayor cobertura social y también en parte con nuestra infraestructura, con nuestro programa de infraestructura productiva y social, venimos a complementar ese esfuerzo del sector privado por mantener una dinámica muy positiva de la economía hondureña. Sin más preámbulo, yo le pediría al colega, el licenciado Juan Adolfo Matamoros, que iniciáramos la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Solo quisiera que me confirmaran si pueden ver la presentación. Sí, solamente debe ponerle en modo presentación. Está en modo presentación. Siempre nos queda bien cortos. Creo que aún no. Consultes el sonido, ¿está bien? Vamos a ver si lo escuchan. Y el sonido, ¿pueden escucharme? Sí, sí la escuchamos. Después de todo el- Ahora sí, licenciado. Ahora sí. Sí, ya la vemos bien. Bueno, buenas tardes.
Quisiera iniciar la presentación hablando de un contexto internacional que es relevante para la economía hondureña, haciendo dos consideraciones. En principio, pues a nivel de las perspectivas de crecimiento mundial, pues se prevé un dinamismo heterogéneo, ¿verdad? Y divergente en términos de crecimiento económico entre regiones y a su vez también entre sectores económicos. Como podemos ver en este mapa, vemos que en su mayoría, ¿verdad? A nivel mundial, las economías, tanto las avanzadas como las mercados emergentes y en desarrollo, estarían creciendo en torno entre un 0 y 3%, ¿verdad? En el caso de las economías avanzadas, estas muestran una mayor desaceleración, dado pues, el debilitamiento que hemos observado en el sector manufacturero. Y en el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, pues las perspectivas de crecimiento se mantienen, diríamos, en general estables, aunque con importantes variaciones de una región a otra. En el caso de Honduras, es importante mencionarles que en nuestra revisión del programa monetario que recién publicamos en julio, tenemos una perspectiva de crecimiento entre un 3 y un 3.5%. Igual, según la fuente aquí del Fondo Monetario Internacional, en sus últimas revisiones, ¿verdad? En recientes declaraciones que también diera la directora gerente del Fondo Monetario, la economía hondureña se mantiene dentro del rango de aquellas economías que pueden crecer entre un 3 y un 6%, ¿verdad? Entonces esto de una u otra manera refleja la resiliencia de la economía hondureña, ¿verdad? Que a pesar de este contexto internacional adverso que estamos observando, sobre todo en nuestros principales socios comerciales, aún así, pues la economía hondureña se mantiene creciendo, impulsada. Si bien la demanda externa ha sido menor, como lo vamos a ver más adelante, pero por el lado de la demanda interna, pues ya la mayor ejecución por el lado de los proyectos de inversión pública, así como la parte de la dinámica en el consumo que estamos viendo aún y cuando pues las remesas familiares han mostrado un crecimiento menor al año pasado, no obstante pues continúan financiando el consumo privado y esto pues se refleja en un mayor crecimiento económico. Algo también importante de destacarles es en este otro mapa que vemos cómo siguen, ¿verdad?, observándose presiones inflacionarias a nivel mundial. Si bien es cierto, pues la inflación ha estado o ha ido cediendo, ¿verdad?, en la mayoría de los países, no obstante, pues esta sigue siendo alta y en los 2 últimos meses hemos visto cómo nuevamente los aumentos recientes en los precios internacionales del petróleo están volviendo a tener incidencia en la dinámica de precios internos de las economías, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, el petróleo se ubica en torno a $90 el barril, ¿verdad? Este es producto de la decisión de los países miembros de la OPEP de mantener su restricción a la baja en la producción de petróleo de 1 millón de barriles diarios hasta diciembre de este año. Adicionalmente, pues Rusia hizo una prohibición, ¿verdad?, de estar exportando alrededor de 300,000 barriles diarios. Hoy hubo una noticia de que hizo una suspensión de algunos buques, les permitió cierta exportación y eso llegó al precio a esta hora alrededor de $89. No obstante, pues hemos observado cómo en la economía hondureña esto también tiene una incidencia importante y nos ha llevado pues a generar presiones inflacionarias durante tanto el mes de agosto como lo que llevamos de septiembre, y eso pues hizo que también el gobierno tuviera que venir a subsidiar al menos el 50% del incremento en el precio en bomba del galón de la gasolina regular y también del diésel, ¿verdad? Y estos pues son recursos que al final del día tienen una carga, diríamos, fiscal importante, ¿verdad?, en las finanzas públicas,
No obstante, para tratar de menguar un poco de una manera más directa el efecto de los precios de los combustibles en la dinámica de precios, se ha hecho ese ajuste. Luego, aquí en el contexto interno, quería mencionarles, aquí viendo diríamos una década de cómo ha sido el comportamiento del crecimiento económico, ¿verdad? De la economía hondureña. En promedio, de 2013 a 2019, la economía hondureña creció 3.6%, ¿verdad? Por debajo de su producto potencial, que es alrededor de un 3.8%, ¿verdad? Luego se nos vino la pandemia, como todos sabemos, y nos vino a afectar grandemente la economía hondureña, ¿verdad? Mostrando una caída de un 9%, la cual en 2021 se recuperó parte, ¿verdad? De esa caída. Y luego, pues, que el año pasado, a pesar de tener un contexto económico, diríamos, bastante negativo para la economía hondureña, esta fue muy resiliente y mostró una tasa de crecimiento de 4%, ¿verdad? Estuvo de las tasas más altas a nivel de la región centroamericana, incluso a nivel de Latinoamérica. A veces nosotros escuchamos y leemos, ¿verdad? Algunas noticias en donde se menciona o se dice pues que la economía hondureña está creciendo muy poco, ¿verdad? Pero si nosotros nos vemos en un contexto de una década, vemos pues que la economía hondureña, como bien lo mencionaba la presidenta, ¿verdad? Continúa siendo resiliente, ¿verdad? A este momento. Y lo vamos a ver en el siguiente indicador, que es el índice mensual de la actividad económica. El IMAE, aquí tenemos información en julio de este año, en donde la economía pues muestra un crecimiento acumulado de un 3.1%. Básicamente acá, las actividades que están explicando este comportamiento es la intermediación financiera, la parte de transporte y almacenamiento, hoteles y restaurantes, la parte agropecuaria y la construcción. No obstante, pues sí se refleja el efecto negativo que ha traído la menor demanda externa, sobre todo en la parte de la industria manufacturera, ¿verdad? Específicamente en el sector maquila, en donde hemos visto pues una caída, ¿verdad? En la producción y por ende también en las exportaciones, y pues se refleja una caída de un 6.2%, ¿verdad? En este sector. No obstante, a nivel, ¿verdad? Del resto de las actividades, pues se refleja, ¿verdad? Una mejor dinámica. Importante aquí resaltar la barra gris, que es la parte del sector agropecuario, que en los últimos 4 años pues había tenido un comportamiento negativo, ¿verdad? No obstante, pues a partir del segundo trimestre de este año se comenzó a observar ya un crecimiento, una recuperación, ¿verdad? En las actividades agrícolas, principalmente en la parte de cultivo de café, de caña, ¿verdad? De granos, de hortalizas, ¿verdad? Y eso pues de una u otra manera ha incidido en contener presiones inflacionarias, diríamos, adicionales a las que veníamos enfrentando por los choques externos que veníamos recibiendo. Quiero compartir con ustedes la siguiente información. Aquí tenemos datos del Seguro Social, ¿verdad? De cotizantes a agosto de este año, y vemos cómo a nivel global de todas las actividades económicas, pues sí hay un mayor incremento, ¿verdad? De personas ocupadas, ¿verdad? En la parte formal de la economía. Si bien podemos observar a nivel de la industria manufacturera que hemos tenido una menor, diríamos, una pérdida de empleo, principalmente en el sector maquilador, ¿verdad? De alrededor de 26.000 empleos, pero cuando uno ve la dinámica del resto de los sectores, vemos cómo se ha hecho una recomposición, diríamos, ¿verdad? En la parte del personal ocupado, con características de formalidad, ¿verdad? Y eso pues refleja pues algo positivo, diríamos, ¿verdad? Tomando en cuenta pues que la economía hondureña se caracteriza por tener un sector informal bastante importante, ¿verdad? No obstante pues vemos también la resiliencia, ¿verdad? En la parte del mercado laboral, ¿verdad? En buscar, en reacomodarse en el resto de las actividades económicas. Vemos en la parte del comercio
cómo se ha incrementado alrededor de 6.600 personas en la parte de electricidad, 3.700, vemos en la parte de intermediación, en actividades inmobiliarias. El sector público también tuvo un aumento, al igual que la parte de servicios, tanto de enseñanza como de salud, y la parte de servicios sociales y culturales. Por el lado de los precios, como les mencionaba, hemos tenido menores presiones inflacionarias. Información disponible de agosto, la inflación se ubicó en 5.71% de esa inflación, alrededor de un 40% corresponde a inflación importada, ¿verdad? Que es básicamente del efecto de los mayores precios del petróleo, de los insumos, materias primas, ¿verdad? Y todo este tema del efecto que tienen las cadenas de suministro a nivel mundial, que todavía nos siguen afectando, ¿verdad?, la dinámica de precios internos. No obstante, pues se observa claramente una desaceleración, luego de tener una inflación con el punto más alto el año pasado, en julio, que fue de 10.86%, ¿verdad? Y esto pues a la combinación de políticas debidamente coordinadas entre la política monetaria y la política fiscal, pues permitieron atenuar, ¿verdad?, el efecto de tener al cierre del año pasado una inflación arriba de 2 dígitos. Al final cerramos con una inflación de 9.8%, la cual pudo alcanzar alrededor de un 13% si no se hubiesen tomado las medidas de manera oportuna, tanto por el lado monetario como por el lado fiscal. En la parte del sector externo, la información disponible a julio de este año pues refleja, ¿verdad?, una caída en las exportaciones de bienes, ¿verdad?, de un 6.3%, luego que el año pasado estas crecían un 25.7%, ¿verdad? Básicamente aquí la mayor caída en las exportaciones es por el lado de los bienes para transformación, ¿verdad?, que presentan una caída de 11.1% y eso equivale a alrededor de 395 millones de dólares menos exportados, principalmente de textiles, los cuales cayeron 507 millones, ¿verdad? No obstante, la parte de las partes eléctricas y equipo de transporte, ¿verdad?, que son los arneses, pues esto sí se tuvieron un incremento, ¿verdad? Básicamente el repunte de la industria automotriz en Estados Unidos ha incidido, ¿verdad?, en esta mejor dinámica. Y por el lado de las mercancías generales, la caída es de un 1.9%, que equivale a 76 millones de dólares menos que hemos recibido, básicamente por el lado de menores exportaciones de café, ¿verdad?, de aceite de palma, que es por efecto precio, ¿verdad?, ya que por el lado de los volúmenes estos se han visto incrementados, y hemos visto una mejora en las exportaciones de banano, de camarones, melones, perdón, legumbres y vegetales, y también en el caso del azúcar, ¿verdad? Algo importante aquí de mencionar de este total de exportaciones, si uno lo ve a nivel una distribución regional, pues básicamente los Estados Unidos de Norteamérica es nuestro principal destino de las exportaciones, ¿verdad? Con una participación de alrededor de un 50% de ese total, y básicamente destacan ventas de productos textiles, arneses, banano, café, legumbres, metales preciosos, ¿verdad? Por mencionar algunos. Luego de eso, pues es importante también mencionar que las mayores exportaciones de banano y café hacia los Estados Unidos, ¿verdad?, se dan esas mayores exportaciones. Y en cuanto a los arneses, en este año estos han aumentado en 104.6 millones, ¿verdad? No obstante, pues se observa cómo los productos textiles reflejan una caída de alrededor de 370 millones de dólares, ¿verdad?, que son estos 368 millones. Un dato importante también para compartirles, ¿verdad?, el ranking de exportaciones hacia los Estados Unidos, y vemos cómo Honduras, aun y cuando observamos una menor dinámica, ¿verdad?, en las exportaciones de varios países, digamos en camisetas sintéticas, vemos que aún, y cuando este año ha sido menor, no solo para Honduras, sino que para el resto de los países, mantiene el primer lugar, ¿verdad?, en cuanto a exportaciones de este tipo de productos. En el lado de camisetas de punto ocupa el tercer lugar, al igual que por el lado de los calcetines, ¿verdad? Entonces, esa menor demanda de los Estados Unidos de Norteamérica, pues sí se refleja, ¿verdad?, en la disminución de las exportaciones de estos productos textiles.
Algo adicional también que quería mencionarles, que en la parte de esas exportaciones de productos textiles a Estados Unidos, pues Honduras se mantiene en los primeros lugares. Entonces, también eso, algo positivo de mencionar, ¿verdad? Que seguimos siendo un importante proveedor, digamos, ¿verdad? De este tipo de productos hacia esos mercados. Por el lado de las importaciones, hemos observado también, ¿verdad? Una caída interanual de un 7.3%. Es un comportamiento similar a las exportaciones, ya que pues, una buena parte de insumos y materias primas son importados, ¿verdad? Entonces, al final, esta caída de 7.3% significa, en términos de dólares, alrededor de 880 millones de dólares menos importados, ¿verdad? Perdón, importados. Esta caída es más que proporcional a la caída en exportaciones, ¿verdad? Si recordamos, estas estaban disminuyendo alrededor de 380 millones, pero las importaciones están disminuyendo alrededor de 880 millones, ¿verdad? Y esto lo que refleja es la desaceleración en la actividad económica, ¿verdad? Hondureña, ¿verdad? Que está asociado también a esta menor demanda externa. Por el lado de esas importaciones también destacarles, ¿verdad? Que alrededor del 36% de las importaciones son de los Estados Unidos, ¿verdad? Y son principalmente los combustibles, hilados e hilos de fibras textiles, también equipo de transporte, maíz, y tenemos otras harinas. También se registraron menores importaciones de hilados e hilos de ese mercado en alrededor de 250 millones de dólares. Algo adicional que compartirles, cuando uno ve la dinámica de tanto de las exportaciones como de las importaciones a nivel de la región centroamericana, vemos cómo Honduras presenta un comportamiento similar, ¿verdad? A lo que es Guatemala, El Salvador y Nicaragua, tanto por el lado de las exportaciones, en donde vemos caídas, en el caso de El Salvador de un 8.6%, en Guatemala de un 8.8% y Nicaragua de un 1.9%. Pero las importaciones también caen en esas economías porque también presentan la misma, digamos, estructura de producción, en donde pues una buena parte de las materias primas son importadas. Aquí la única excepción es Costa Rica, ¿verdad? Ya que el tipo de producto que está exportando es más suministros médicos, ¿verdad? Otro tipo de productos. Y eso pues le refleja una dinámica diferente, ¿verdad? La economía costarricense. No obstante, pues si nosotros quisiéramos ver sobre el punto negro, nos ubicaríamos en que Honduras está cayendo 6.3% las expo, pero si vemos el año pasado, a esa misma fecha de julio, la economía hondureña era la que más crecía en términos de exportaciones, con un crecimiento de un 27.3%. Entonces, realmente lo que se está reflejando es esa desaceleración en la demanda externa, principalmente de Estados Unidos, ¿verdad? Que si bien es cierto, la economía se ha mantenido más o menos creciendo, ¿verdad? Al ritmo conforme a lo esperado, pero es un crecimiento más por el lado de la inversión de gobierno. También el consumo privado se ha incrementado, pero es un consumo no en bienes, sino que es un consumo en servicios. Entonces esto también incide, ¿verdad?, en una menor demanda de productos de lo que nosotros exportamos. Por el lado de las remesas familiares, datos disponibles al 22 de septiembre, ¿verdad?, indican pues que las remesas tienen un crecimiento de un 6.2%, ¿verdad? A la fecha hemos recibido alrededor de 6.680 millones de dólares por remesas familiares, ¿verdad? Al año pasado, a la misma fecha, presentaba un crecimiento de un 20.4%. Ahí esto pues refleja una desaceleración en la parte de las remesas familiares. No obstante, pues sí son mayores a las del año pasado, son de un menor ritmo. Algo importante que mencionarles es cómo las remesas familiares vienen a financiar lo que es el déficit de la balanza de bienes y servicios. ¿Verdad? La economía hondureña estructuralmente es deficitaria, ¿verdad? Aquí tenemos las barras azules, ¿verdad? Como estos déficits de la balanza de bienes y servicios, y las barras anaranjadas corresponden
a los flujos de remesas familiares recibidos. Entonces, si ustedes se fijan, básicamente el ingreso de remesas familiares en su totalidad financia esa brecha de la balanza de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces esto de una u otra manera pues también incide, ¿verdad?, en la dinámica de crecimiento de la economía hondureña, ¿verdad? Porque si bien es cierto recibimos flujos de divisas, ¿verdad?, de nuestros compatriotas en Estados Unidos, en Europa, pero también a lo interno nos genera algunos desbalances, porque hoy día estamos teniendo problemas en conseguir mano de obra con ciertas características, ¿verdad? Sobre todo por el lado del sector de la construcción, en la parte del sector agrícola, en la misma industria manufacturera nos manifiestan, ¿verdad?, que hay ciertos personal especializados pues que está migrando o ha migrado, pues, y eso también genera un desbalance al interno de la economía hondureña, ¿verdad?, en donde a veces podemos ir a recoger la producción, sobre todo de café, que es nuestro principal producto de exportación, ¿verdad? Y eso es un reflejo, un espejo de cómo una variable como esta también incide, ¿verdad?, a nivel del resto de los sectores de la economía. Aquí en este otro gráfico quisiese aprovechar a mostrarles cómo ha sido la dinámica, ¿verdad?, de la deuda externa de Honduras, ¿verdad?, en la última década. En el gráfico aquí, de la izquierda, podemos ver en las barras verdes, son los desembolsos que recibimos año con año a partir de 2012, y las barras anaranjadas corresponden al servicio de deuda que se pagó en cada uno de esos años. En los recuadros podemos ver el servicio, veamos los desembolsos netos de deuda, ¿verdad? Y observamos cómo de 2012 a 2015 fueron positivos, ¿verdad? 2013 tiene una particularidad que recibimos 1.264 millones de dólares más, ¿verdad?, por efectos de endeudamiento, como se puede ver en la gráfica de la derecha, en donde la deuda pasó de 3.500 millones a 5.000 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, estos mayores desembolsos también vinieron a incrementar lo que es el saldo de reservas internacionales, ¿verdad?, y a tener una mejor posición externa para el país. Otro flujo importante se dio en 2017, en donde también se colocó otro bono soberano, y en el 2020 que también tuvimos colocación de desembolso con los multilaterales. Adicional a eso colocamos un bono soberano, y también teníamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso pues permitió acceder a recursos, ¿verdad?, del acuerdo por alrededor de 500 millones de dólares. Adicional a eso hubo una asignación de derechos especiales de giro, y eso pues permite, ¿verdad?, que se den mayores flujos de recursos. No obstante, pues en la gráfica de la derecha podemos ver la pendiente que venía reflejando la dinámica de la deuda externa, y pues en términos de los análisis de sostenibilidad, pues hay que contener, ¿verdad?, en cierta medida estos mayores endeudamientos. Y lo que ha pasado este año, por ejemplo, 2023, que los flujos netos han sido negativos, es decir, lo que habíamos recibido en los últimos años, lo comenzamos a pagar a partir de 2022, por ejemplo, estamos pagando un bono soberano que colocamos en 2013, y lo estamos pagando en 3 tramos. Pagamos 180 millones en el 22, 180 millones en el 23, y vamos a pagar 180 millones en 2024, ¿verdad?, que es el valor nominal más los intereses. Pero adicional a eso, también estamos comenzando a pagar parte de los endeudamientos que hicimos con el Fondo Monetario Internacional en 2020. Entonces eso lo que ha hecho es, pues, hacer uso, ¿verdad?, de una parte de las reservas internacionales. Como en su momento las reservas se vieron aumentadas por este mayor endeudamiento, pues hoy ha tocado honrar el servicio de deuda, y eso es lo que ha pasado. Y eso básicamente es lo que explica, ¿verdad?, que las reservas internacionales hoy se ubican en un saldo de 7.600 millones, ¿verdad?, que básicamente ha sido para honrar el servicio de deuda por alrededor de 676 millones, y adicional a eso, pues el Banco Central ha hecho intervenciones directas en el mercado cambiario
y es principalmente para atender la importación directa de combustible y hemos intervenido en alrededor de 384 millones de dólares. Este nivel de reservas permite una cobertura en meses de importación de 5.1 meses, ¿verdad? Nosotros lo que estamos observando en la dinámica de crecimiento económico, al igual que en las variables, tanto de exportaciones como de importaciones, el tema de las remesas familiares, no vemos que por el lado real de la economía debiésemos tener nosotros presiones adicionales en el mercado cambiario, ¿verdad? Ya que no corresponde a un tema de transacciones reales de la economía. Creemos y vemos que los indicadores se mantienen robustos. Si ustedes se fijan, la cobertura hoy se mantiene en 5.1 meses. Años atrás la cobertura estuvo en menos de 4 meses, ¿verdad? Por eso queremos mostrar esta gráfica de cómo han venido evolucionando las reservas internacionales y vemos pues todavía una posición externa favorable para la economía hondureña. En términos generales, eso era lo que les quería mostrar, así rapidito, indicarles que la revisión del programa monetario en cuanto a inflación se refiere, en el programa monetario que publicamos en marzo, teníamos una inflación entre 6 y 7%, la revisamos a la baja entre un 5 y un 6%, y mantenemos que la inflación para 2024 va a converger al rango de tolerancia y se mantendrá entre un 4 y un 5%. Por el lado del crecimiento económico, pues revisamos a la baja el rango de crecimiento, lo teníamos entre 3, 5 y 4, y revisamos a un 3.5%. Ahora básicamente vemos la coyuntura como va evolucionando. Prevemos una caída en las exportaciones para este año de un 4.7%, al igual que en las importaciones. Las remesas familiares estarían creciendo en torno a un 5%. Ya veíamos los datos que estamos un punto arriba de la proyección, lo cual es favorable. La cuenta corriente sería menor en términos de déficit como porcentaje del PIB, de un 3.8 a un 3.5%. La cobertura de reservas se mantendría mayor o igual a 5 meses, ¿verdad? Veíamos que tenemos 5.1 meses. En cuanto a los depósitos del sector privado, estos mantienen una buena dinámica, traemos un crecimiento de un 13%. Los depósitos en moneda nacional a la fecha están creciendo en torno a un 13%, y en moneda extranjera un 4.5%, ¿verdad? Lo cual denota pues siempre la confianza, ¿verdad?, en los depósitos en moneda nacional, que es donde vemos una mayor dinámica. Y en cuanto al crédito, pues se mantendría con una tasa de crecimiento de en torno a un 18%. ¿Verdad? Aquí en términos generales, es lo que les pudiese compartir de lo que es la coyuntura económica y la revisión de las principales variables económicas que son reflejadas en la revisión del programa monetario 2023-2024. Muchas gracias. Aquí le voy a dar espacio, ¿verdad?, a la compañera América, que es la que les va a comentar un poco sobre lo que se está observando en lo que es el mercado cambiario. Gracias, Lick. Muy buenas tardes a todos. Yo voy a comenzar con una gráfica donde muestro el comportamiento de los ingresos y egresos de divisas de los agentes cambiarios. Son ingresos y egresos de divisas que se han generado en la economía a través de los años 2018-2019. Y vemos que, por ejemplo, para un 2018, ahí vemos la evolución. Tenemos ingresos por 8.473 al 20 de millones, estos datos son al 20 de septiembre de cada año, contra egresos de divisas por 8.316.4. Y ahí ustedes pueden tener una panorámica de la evolución de estos flujos de divisas que se generan, y vamos viendo cómo al 20 de septiembre también del año pasado, a la misma fecha, los ingresos de divisas reportaban un crecimiento de un 15.7%, contra un crecimiento de un 24.5% para el 20 de septiembre de 2022 de los ingresos de divisas. Notamos en 2023 que a la misma fecha estos ingresos siguen registrando un crecimiento, pero vemos que ya en un menor ritmo, y los ingresos de divisas reportan un crecimiento de un 1.8% contra una desaceleración de los pagos al exterior o los flujos de divisas por la parte de los egresos de un 1.2%.
Un dato importantísimo de aquí para compartir, así como lo que decía el licenciado Juan Adolfo, es el crecimiento de las remesas familiares también a la misma fecha. Estas crecían casi en un 20.1 el año pasado, 2021 a 2022, contra un crecimiento de un 6.3% en el 2023. Ok. Por otro lado, aquí están los flujos de divisas al cierre de cada año, o sea, el 31 de diciembre. Y el 2023 está el dato hasta el 20 de septiembre. Pero aquí lo que es rescatable es encontrar un promedio de flujos de divisas donde tenemos que al cierre de cada año, en promedio 2019, nosotros reportábamos ingresos en promedio por los 950 y algo de millones, contra egresos de divisas en promedio para 2019 por alrededor de los 966 millones. Y vemos cómo la evolución al cierre de cada año, durante los años correspondientes al 2018 al 2021, la dinámica es positiva porque los flujos de ingresos resultan ser ligeramente mayores al cierre de cada año de los egresos o pagos al exterior. Situación que no se ve en el 2022 por el choque que se da, producto de todo lo que mi compañero Juan Adolfo le ha explicado, los choques externos, el incremento en los precios, de los fletes, de los insumos, el incremento que registró el petróleo, y vemos que al cierre de ese año los egresos de divisas son por 18.213.4 millones de dólares contra ingresos de 17.830.6 millones. En lo que va de 2023, estos ingresos siguen siendo menores a los pagos del exterior, al registrarse en 12.851 millones contra 13.146 millones. El dato importante es que en 2022 se registra un flujo un poquito superior a los 1.500 millones de dólares por el lado de los egresos y un flujo de más o menos 1.485 millones por el lado de los ingresos en promedio mensual. Esta gráfica muestra o ilustra cómo se ha distribuido las divisas a través de las diferentes actividades que se reportan en la economía, siendo el comercio una de las actividades, de las principales actividades del país, donde vemos que en su mayoría todas las actividades, pese al choque y al desafío que tenemos, ¿verdad?, de las condiciones adversas en el exterior, pues la mayor parte de las actividades económicas registradas en este gráfico reportan haber recibido una cantidad superior de divisas. Es así que el sector comercio reporta un 2.1% más de lo que a la misma fecha del año pasado podía captar. El sector de combustible, las personas naturales, el sector financiero, y se reporta una caída en el sector de las manufacturas y el sector del resto de actividades económicas. Y lo de la manufactura, pues producto, ¿verdad?, de las condiciones que estaban dándose a nivel externo. Este gráfico muestra los PAIs de un rango de monto de ventas de divisas de los agentes cambiarios. Y vemos cómo a la misma fecha de 2022, cuando estábamos en un full por sistema de mercado interbancario, el 34% de las ventas o de las divisas que se distribuían, que se generaban en la economía, se asignaban a aquellas empresas que demandaban montos mayores o iguales, montos superiores a $1 millón. Un 15% se asignaba a aquellas empresas que demandaban un monto entre 500,000 y 1 millón. En contraste con lo que está pasando en el país que tienen a su derecha, donde vemos que hay una distribución más equitativa de ese pastel. Vemos que el sector donde se está dando la mejor distribución es el sector que está entre los 100,000 y los 200,000 dólares y los 200,000 y 500,000 dólares, que son sectores que han logrado una recomposición de las divisas disponibles a través del sistema de subasta. Este valor está incidido por datos del enero hasta el 12 de abril, donde todavía funcionaba el mercado interbancario, y datos del 13 de abril a la fecha, donde se reactivó el mecanismo de subasta de divisas por parte del Banco Central
para garantizar certidumbre en la distribución de las divisas y garantizar flujos continuos a todos los demandantes de divisas. En el siguiente cuadro que tenemos muestra diferentes etapas del proceso de adjudicación donde se han aplicado diferentes medidas con la finalidad de garantizar o tratar de salvaguardar el monto de divisas que se genera diariamente para hacer una mejor distribución entre los agentes cambiarios. Esto es así que el primer PAI que tenemos es del 14 de abril al 28 de mayo, donde vemos que un 50% de las divisas disponibles en ese momento se asignaban a aquellos demandantes por montos mayores a 500,000. Luego hay una solicitud de divisas por rangos del 29 de mayo al 10 de julio, donde se aplica la medida de solicitar información para aquellos montos mayores que demanden divisas arriba de los 500,000 dólares. Luego eso se fue bajando y se fue modificando y vemos cómo se ha logrado incrementar que un 57% de las divisas que se están generando se está distribuyendo entre los rangos que demandan dólares por montos superiores a los 500,000 dólares. Esta diapositiva muestra el comparativo de lo que mi compañero les decía, cuál ha sido la intervención en realidad del Banco Central de Honduras en el mercado interbancario, porque el Banco Central, la economía ha generado divisas por ingresos por 7,786,5 millones de dólares al 20 de septiembre, pero se han atendido pagos al exterior de las empresas, eso solamente en el sector privado, por 8,098,7 millones. ¿Y cómo hemos atendido esos 7,000 y algo de millones? Bueno, el Banco Central reporta un ingreso de 7,786,5 millones a partir del 13 de abril, donde reactivó el mecanismo de subasta de divisas. Hemos adjudicado a través de la subasta 6,747 millones. Hemos atendido a la Banca Nacional para que garantice el monto, las ventas a los demandantes por montos menores a 10,000 dólares por 528,9 millones de dólares. Hemos garantizado al sistema financiero nacional también el pago de sus erogaciones propias por 208,4 millones y a las empresas importadoras de combustible de manera adicional a través de fuera de la subasta se les ha atendido por un monto de 614,4 millones. Esto con la finalidad de garantizar el suministro y el inventario, ¿verdad?, de un insumo tan importante como es el combustible. Esa sería prácticamente mi presentación. No, aquí tengo otra más. Y luego tenemos un comparativo entre la demanda de divisas que hemos tenido, que aquí es importante el tema que ustedes recuerden cuando yo les hablaba de los promedios mensuales de divisas que se han demandado a través de los años. Entonces, ahí tenemos que la demanda de divisas se ha ubicado entre 18,814 y ahí está cómo se han distribuido el monto demandado, los ingresos y los egresos que se han atendido. Que hacen en conjunto con el cuadro que les expliqué, cómo habíamos atendido esas compras y vemos la gran diferencia entre el monto que el Banco Central ha comprado de 7,786 millones contra 18,814,7 millones. Podemos decir que en 5 meses y medio hemos demandado, o se ha registrado una demanda casi igual a la que se ha registrado durante todo un año. Entonces, por eso es importante el tema de los promedios de las demandas de divisas que hemos registrado en estos momentos para la subasta de divisas. Con esto concluyo mi presentación y no sé si... No, quedamos Muchísimas a gracias. disposición, ¿verdad? De que nos hagan sus consultas, comentarios. Bueno, muchísimas gracias por sus presentaciones. A continuación vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Ya nos han hecho llegar algunas. Como primer pregunta, tenemos ¿a qué se debe la poca diferencia entre la tasa de inflación doméstica de hace un par de años
previo pandemia y la tasa de inflación doméstica actual 2023? ¿Por qué no nos pasan unas 3 a 5 preguntas y así podemos comentarlas simultáneamente? Ok, esa es la primera pregunta. La segunda es un poco más puntual. Dice, al inicio de la disertación se comentó sobre los precios de los derivados del petróleo, pero se dejó por fuera el tema de la GLP, también subsidiado. El costo sigue subiendo, pero la industria que importa y distribuye estos productos, especialmente el GLP, está teniendo dificultad para la adquisición de divisas. Se nos está rechazando la subasta, lo que complica el pago a proveedores. Adicional, el retraso de más de 6 meses del pago de subsidios. ¿Tienen algunas o qué soluciones podríamos tener? No sé si con esas dos está bien o prosigo a leer. Sí, Yo tengo amigos. Sí, presidente. pero esas dos quisiera que contestáramos o tiene otras. Tengo otra también. Vaya, la otra. ¿Cómo evitar la utilización de las reservas internacionales? ¿Se está cubriendo toda la demanda de dólares? También si quiere la atiendo yo, presidente. Si la puede ¿Repetir? por favor. Claro. Perdón. ¿Cómo evitar la utilización de reservas internacionales? ¿Cómo se está cubriendo toda la demanda de dólares? ¿Cómo se está? Pues, cubriendo la demanda de dólares. Es que son como dos preguntas. Son Sí. dos preguntas. ¿Cómo evitar la utilización de las reservas internacionales y se está cubriendo toda la demanda de dólares? Ok, entonces comenzamos con esas 4, digamos. 4, sí. A ver, Adolfo, el tema de inflación. Sí, en el caso de la inflación, nosotros tenemos un componente importado de inflación, ¿verdad? Que la que afecta directamente, que es cuando hay incrementos de precios de los combustibles. Y lo otro son los efectos de segunda vuelta que genera cuando esos mayores precios inciden en la dinámica de los precios internos. Hace años atrás, la inflación importada era bastante menor. Esto porque los precios de los combustibles estuvieron bastante bajos. Si ustedes recuerdan, inclusive hubo un año que en un día había que pagar también por almacenar combustible, ¿verdad? En los tanques. Entonces los combustibles llegaron a costar 25, 30 dólares, 40, 50. ¿Qué pasó en el 2022? Y aparte de eso, de que estaban relativamente bajos los precios de los combustibles, también los alimentos a nivel mundial, la dinámica que reflejaban y de materias primas eran precios relativamente estables. ¿Qué pasa el año pasado? Se revierte toda esta tendencia y los precios de los combustibles llegan a costar más de 120 dólares el barril. Adicional a eso, también los precios de los insumos y las materias primas fueron mucho mayores de lo esperado, sobre todo en la parte de los alimentos, y pues esto hizo que la composición del componente importado de inflación pasara de alrededor de un 30-40% a reflejar casi un 60% en algunos meses del año. Por eso el año pasado el componente importado tenía más de 5 puntos porcentuales, ¿verdad? Básicamente lo que estamos observando en este momento, que si bien es cierto se mantienen elevados, pero ya es con una desaceleración, ¿verdad? Entonces eso es lo que refleja ya un comportamiento similar a años anteriores. De acuerdo. La siguiente. Sí. A mí me toca la segunda. Sí, pero es esta. Los derivados de precios de petróleo no están Divisas. en importación de ALP. Ok. Bueno, buenas tardes. Referente a las divisas que se están asignando al sector importador de combustible,
Nosotros le damos un seguimiento continuo y específico a este sector, dado la importancia de que generan, ¿verdad? En este momento. Yo tengo aquí datos de que a este sector durante el año 2023 se le han asignado 1.530.9 millones de dólares. Eso es lo que se ha atendido para el pago de las importaciones del sector. Y es importante tener en cuenta que nosotros tenemos importadores de combustible que también son distribuidores y donde se tiene que tener en cuenta que la importación sea para consumo nacional y para el uso en el territorio nacional de este combustible. Y los mismos han estado siendo atendidos también de manera directa, de acuerdo al monto que les explicaba, donde se les garantiza un monto de hasta 3 millones diarios por cada importador registrado, de acuerdo a su actividad. Nosotros estamos conscientes de que a través del proceso de la subasta de divisas se ha solicitado documentación y documentos respaldos para poder asignar las divisas y garantizar que el flujo de divisas que está generando la economía, que está en línea con lo que les explicaba al principio, casi al final de mi presentación, donde tenemos una desaceleración de esas importaciones en general, las mismas han caído. No es así que vemos el comportamiento de este sector, donde el precio del combustible comienza a generar un repunte, pero ya ahorita en estos últimos meses del año. Estamos esperando que los flujos de divisas empiecen a mejorar, porque como les estábamos explicando, los flujos de divisas se generan de acuerdo a un ciclo de la economía, y durante los primeros meses del año, un febrero o un junio, tenemos los mayores flujos porque empezamos a recibir las divisas que se generan por las exportaciones de nuestros bienes y servicios. Un julio, agosto y septiembre, y a veces hasta un octubre, puede ser meses de menor flujo de divisas. Por lo tanto, tendemos a adjudicar a través de la subasta, puede ser un porcentaje menor. Pero hoy por hoy se han garantizado, como les mencioné, los flujos de divisas que pueden, a través de una gestión correcta de tesorería, lograr mantener una actividad económica o comercial en línea. Otro dato importante que le quiero compartir es que a través de las facturas y los documentos que hemos pedido, nosotros prácticamente vemos que van bien al día sus pagos de acuerdo a la documentación que nos están presentando. Entonces, como les vuelvo a repetir, el sector importador de gas LPG también ha sido un sector atendido, y hoy por hoy se le han asignado de eso casi 77 millones de dólares de manera para que ellos puedan mantener los flujos de su operatividad funcionando. No sé si eso les resuelve. Ok. Buenas tardes a todos y gracias por las preguntas. Voy a tratar de responderles las últimas dos preguntas que hacían en una. Uno dice cómo evitar el uso de las reservas y cómo se está cubriendo la demanda de dólares. En la última filmina que presentaba América, el Banco Central realmente lo que hace, y voy a aclarar, tanto en el sistema que operábamos anteriormente, que era el mercado interbancario, como en el esquema de subasta de divisas, la divisa que se pone a disposición de los agentes económicos es la que genera la economía, y la genera a través de las exportaciones y de las remesas familiares, principalmente desde el ámbito privado, ¿verdad? Entonces, esa divisa que nosotros recibimos a diario es la que se está en su mayoría vendiendo a los agentes para que puedan hacer su actividad económica, ¿verdad? Entonces, normalmente nosotros anunciamos en el evento de subasta garantizar al menos el 80% de la divisa que recibimos del día anterior. Desde que iniciamos la subasta, en los últimos meses hemos estado vendiendo más del 100% de la divisa que ingresa a diario. En promedio, un 104%, un 105% de la divisa, que va en línea con lo que preguntaba, ¿verdad? Estamos haciendo uso de nuestras reservas para poder suplirle al mercado
la necesidad de demanda de divisas que requiere para tener esa actividad económica. Creo que aquí es importante destacar, ha habido un exceso de demanda no justificado. Ese exceso de demanda hace que la adjudicación para todos los que participan en la subasta sea menor, ¿verdad? Menor en el sentido de que se distribuye entre todos los demandantes. Entonces hay que tener cuidado con esos excesos de demanda que son prácticamente excesos de demanda que se requieren ya sea para garantizar un depósito, para hacer una inversión. Lo importante acá es que nosotros podamos garantizar la actividad económica que genera el país. Y como les presentaba Juan Adolfo, la actividad económica lo que nos está mostrando es una contracción de las importaciones. Hemos visto una menor necesidad, alrededor de 880 millones de dólares, una necesidad menor. Sin embargo, la economía está demandando más divisa de lo que realmente requiere. Entonces, las reservas están resguardadas. Recuerden que es un patrimonio nacional y esto nos sirve a nosotros como Banco Central, como administradores de estas reservas, ¿verdad?, que son del país, tenerlas a disposición de los agentes económicos para garantizar esas importaciones. Pero no podemos ir a poner más reservas más allá de lo que realmente se requiere. ¿Verdad? Hay que entender que esa demanda está, vamos a decirlo en términos coloquiales, está inflada, ¿verdad? Y no es una demanda real. Entonces tengamos cuidado, sí dejarles claro de que el país cuenta con una posición externa sólida, ¿verdad? Nosotros estamos para garantizar no solo las exportaciones de hoy día, sino las importaciones a futuro, ¿verdad? Y tengan la certeza que el Banco Central va a tener ese cuidado de gestionar de manera responsable la adjudicación de la divisa. Gracias. Gracias, licenciado. Voy a continuar a hacer otras 3 preguntas. ¿Por qué no tienen previsto ajustar la tasa de referencia y cómo será controlado el incremento del tipo de cambio en el corto plazo? 2. ¿Cómo podemos explicar la correlación inversa entre la disminución de las importaciones y el aumento de la inflación importada? Y 3. ¿Cómo se puede explicar por qué las tasas de interés en dólares en el extranjero son más altas que las tasas locales en Honduras, tanto activas como pasivas? Esto puede motivar la baja de depósitos en Honduras y fuga de inversiones en el extranjero. Sí. Si me permite, le voy a contestar ahorita la segunda y la tercera pregunta que hice. Cuando menciona el tema de la correlación inversa entre la disminución de las imports y el aumento de la inflación importada, fíjense que digamos, el año pasado, como les mencionaba, la inflación importada casi llegó a representar el 60% de la inflación total, ¿verdad? Porque al final de cuentas, estos mayores costos de los insumos importados inciden en la dinámica de los precios internos. Pero a esta fecha la inflación importada solo representa un 39%, porque si bien es cierto, algunos precios se mantienen altos, han ido en una desaceleración y eso es lo que estamos nosotros indicando. Entonces no veo ahí la correlación inversa. Adicional a eso, las importaciones, como bien lo mencionaba Carlos Fernando, se han disminuido alrededor de 880 millones de dólares. De estas, fíjense que por el lado de las menores importaciones de la parte textil de la maquila se disminuyó 802 millones. Los combustibles ha sido una factura menor en 120 millones, comparando julio de este año con julio del año pasado. Y en el caso de los suministros industriales también han sido menores en 441 millones de dólares. Por eso es que nosotros no vemos, ¿verdad?, que las transacciones reales debieran estar generando unas presiones en el mercado cambiario. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de los depósitos y de las tasas,
Fíjese que la tasa de la Reserva Federal está entre 5 y 5.25. Por ejemplo, nosotros la tasa pasiva ahorita, por medio ponderado de moneda extranjera, los bancos están pagando 5.4. El año pasado, a la misma fecha, era 2.67. O sea, el ajuste en las tasas se hizo, ¿verdad? Esa es la información disponible que nosotros obtenemos del sistema financiero, ¿verdad? En cuanto a las tasas activas, en moneda nacional está en 11.8 y la pasiva está en 6.82, ¿verdad? Y en moneda extranjera, la activa, como le digo, está en 7.56. Entonces, por esa vía, no vemos, mencionaban algo ahí de fuga de depósitos. Cuando nosotros observamos la dinámica en el comportamiento de los depósitos, observamos una tasa de crecimiento al 14 de septiembre de 10.9%. El año pasado, a la misma fecha, era un 10.8%. Es parecido, pero están en crecimiento. Y de estos, principalmente ese crecimiento es en moneda nacional, creciendo en un 13%. Tanto los depósitos de las empresas como de los hogares. Y en el caso de los depósitos en dólares, el crecimiento es muy similar al del año pasado, están creciendo en torno a un 4.5%, ¿verdad? Entonces, vemos que está más o menos conforme a la dinámica de crecimiento. En cuanto al tema de la inversión extranjera, como lo hemos explicado en otras ocasiones, lo que ocurrió fue una, diríamos, pagos, ¿verdad? A empresas filiales, sobre todo por el lado del comercio y también por el lado de la industria de cuentas por cobrar de filiales. Metodológicamente eso se computa como salida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que afectó, digamos, el menor flujo observado entre el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año pasado. No obstante, cuando nosotros vemos el segundo trimestre de este año con el segundo trimestre del año pasado, vemos una mayor dinámica, ¿verdad? Y no vemos que por esa vía también tengamos que estar observando pues, esas presiones en el mercado. Bueno, la TPM. Con el tema de la TPM, mire, el año pasado nosotros, la economía hondureña tenía un exceso de liquidez, ¿verdad? Que era bastante grande. Las tasas de los valores del Banco Central estaban desalineadas. Por ponerle un ejemplo, la tasa de política monetaria, que es cuando se paga en la subasta diaria, que son los depósitos overnight, era 3%, pero el mercado venía a demandar del 0.8% para no quedarse fuera. O sea, había un desalineamiento en las tasas y en los otros plazos de 30 y 9 y 12 meses, el desalineamiento llegaba a 1 o 2 puntos de diferencia. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una política de incrementar los montos objetivos de absorción de liquidez, ¿verdad? De tal manera que el año pasado retiramos de la economía alrededor de 15.000 millones de lempiras y eso permitió que las tasas de los valores del Banco Central se alinearan nuevamente a las tasas de corte que ya teníamos establecidas. Adicional a eso, moderamos la volatilidad en el tipo de cambio. Eso no lo hizo solo Honduras, eso lo hicieron a nivel mundial las economías. Recuerden que teníamos presiones inflacionarias altísimas. Cuando nosotros vemos el mapa de cómo ha sido la evolución de la inflación a nivel mundial, muchos países tuvieron inflaciones por arriba de 2 dígitos. Nosotros al final cerramos con un 9.8%. Hicimos otro tipo una combinación de política monetaria y fiscal, de tal manera de darle un espacio al crecimiento económico, sin, ¿verdad? Por supuesto, dejar de ver las presiones inflacionarias que nos podía generar todo este contexto internacional adverso que teníamos, ¿verdad? A este momento las tasas están alineadas, nosotros seguimos observando la dinámica de la inflación, hemos visto cómo se ha ido desacelerando, en las reuniones y en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional fueron temas ampliamente discutidos y en los cuales ellos reconocieron que al final del día pues la política que habíamos implementado. Lo que le podría decir respecto al uso de los instrumentos. Por otra parte, me gustaría hacer una aclaración con relación al tema de las importaciones, bueno, el tema del comercio internacional en general.
y lo que está sucediendo para que se vea que no es un fenómeno, o sea, local, sino es un fenómeno global. Hay que tener en cuenta que hay un rompimiento de la globalización y por lo tanto hay una caída tanto en tema de importaciones y exportaciones en todos los países. Y lo vimos en el caso de los países de la región centroamericana, incluso hay mayor caída en exportaciones, salvo el caso de Costa Rica, por justamente el tipo de componentes que ellos manejan, y también el de las importaciones. Y por otro lado, lo vemos en el caso de un gran exportador mundial como China. Están cayendo sus exportaciones, están cayendo sus importaciones, está cayendo la inversión extranjera directa en ese país, que ha sido, bueno, tradicional receptor. Sin embargo, estamos ante este fenómeno mundial, así que no lo podemos juzgar o ver como un fenómeno parcial local. Exactamente. ¿Quiere le atiendo la de la caja de referencia? Esta es. Ok, sí, la primera y la última. Ellos no nos van a hacer. Bueno, continuando con las preguntas, tenemos, voy a leer tres nuevamente. El acuerdo ampliado del Fondo Monetario Internacional por 822 millones de dólares vendrá a ayudar a mejorar la disponibilidad para divisas. 2. ¿Cuál es el plan de retorno del monto de reservas internacionales prestadas al gobierno central? Esto forma parte del acuerdo firmado con el FMI y el evitar esto se vuelva a suceder. Y 3, ¿puede una empresa ingresar a subasta de divisas directamente sin ingresar por medio de la banca? En la primera pregunta, pues el acuerdo con el fondo pues viene a fortalecer la posición externa, ¿verdad?, del país. De hecho, de los 822 millones ya recibimos a esta fecha 117 millones, ¿verdad? Que ya están. De alguna manera eso pues viene a, como les presentaba en la gráfica de las reservas internacionales, tenemos una cobertura en esa exportación de 5.1 meses y tenemos, ¿cómo se llama?, previsto seguir con una cobertura mayor o igual a 5 meses. Algo importante es que destacar, ¿verdad?, y dejar claro acá es que nuevamente los indicadores económicos nos están indicando que no hay una relación, ¿verdad?, en la mayor demanda de divisas en el mercado cambiario con las transacciones reales de la economía, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros revisando, ¿verdad?, este mercado de tal manera que no podemos nosotros ir a ofrecer recursos adicionales por motivos que sean, diríamos, especulatorios, ¿verdad? Porque no vemos que sea por esa parte, ¿verdad?, hacer un uso de las reservas para intervenir el mercado por esa vía. En cuanto a la otra pregunta. Perdón, Juan, solo para agregar ahí, recordarles que sí, efectivamente son 822 millones de dólares los que tiene el acuerdo, que es un acuerdo por 3 años, y son desembolsados al país de forma gradual. Son 7 desembolsos en promedio los que se van a recibir, ¿verdad? Con la firma del acuerdo se recibe el primer desembolso y luego hay que ir pasando todas las etapas de evaluación que se tienen los compromisos ya establecidos, ¿verdad? De ir evaluando las diferentes variables económicas y algunas metas estructurales que tiene el programa, ¿verdad? Sí, yo en la siguiente pregunta con el tema de las reservas prestadas al gobierno central, la gráfica que les mostrábamos de endeudamiento externo era para reflejarles cómo había sido la evolución en la última década de ese endeudamiento por parte del sector público. Recordemos que el año pasado, ¿verdad?, inicia un nuevo gobierno y se encuentra en una situación fiscal bastante complicada, ¿verdad?, con un flujo de caja de la tesorería en donde había presiones de muy corto plazo y
en donde también recordemos que hubo revisiones al presupuesto de ingresos y egresos, ¿verdad?, del 2022, y estos endeudamientos que se habían obtenido en años previos hacían que había que honrarlos desde el primer trimestre del año. Adicional a eso se hizo una reforma estructural muy importante que fue la eliminación de los fideicomisos, en un reconocimiento que el Fondo Monetario Internacional lo destacó en las reuniones iniciales a mediados del año pasado. Y esto pues de una u otra manera generó esas presiones en donde el gobierno tenía que hacerle frente, ¿verdad?, a honrar estos compromisos tanto de deuda externa, había compromisos también a nivel de endeudamiento interno, principalmente con la banca privada nacional, ¿verdad? Ese es como el reflejo del uso de esos recursos, ¿verdad? Pues solo lo vemos por el otro lado y pues al final pues era una emergencia que había que atender y por eso se dio, digamos, este préstamo del Banco Central al gobierno, ¿verdad? Ya hoy el programa pues, claramente lo establece, ustedes pudieron leer el comunicado de prensa, en donde pues se establece pues, ¿verdad?, el financiamiento monetario, no habrá financiamiento monetario por parte del Banco Central, igualmente los documentos son públicos, están públicos todos y disponibles, ¿verdad?, para que ustedes puedan ahondar en ellos. Con el tema de lo de la tasa de política monetaria, solo quisiera nuevamente aprovechar, ¿verdad?, a comentarles de que no creemos que haya sido por no hacer uso de la tasa de política monetaria que se haya generado una distorsión en el mercado cambiario. Nosotros consideramos de que la política implementada, ¿verdad?, por el gobierno, tanto por el lado del Banco Central con su política monetaria y cambiaria, como por el lado del sector, de la Secretaría de Finanzas, a través de medidas fiscales adicionales, vean, una cantidad de recursos enorme. El año pasado, solo el tema de subsidios fueron entre 8 y 10 mil millones de lempiras, ¿verdad? Es una carga fiscal bastante importante para el gobierno, para poderle haber hecho frente de una manera mucho más rápida, ¿verdad?, a contener esas presiones en los precios. Nuestros pronósticos iniciales era una inflación por arriba de 2 dígitos, ¿verdad?, pero toda esta cadena de subsidios que se dieron en la rebaja de lo que es lempiras alrededor de los combustibles, el gas LPG, está el tema de la tarifa de energía eléctrica también, que se congelaron todos los incrementos de precios. Pues todo eso al final es una carga fiscal importante, ¿va?, para el Estado, pero era como una manera de hacerlo como más inmediata, ¿verdad? Y por el lado del Banco Central, se atenuó la moderación en el tipo de cambio, igualmente se ajustaron más los montos de absorción de liquidez para tratar de incidir, ¿verdad?, en una menor presión por el lado de los precios. Pero hay una situación particular, ¿verdad?, que es importante dejar a ustedes claro, que esas presiones inflacionarias no era por una mayor demanda interna en la economía. Era claramente un choque que nosotros estamos absorbiendo. Nosotros somos importadores netos, no solo de combustible, sino que de una buena parte de materias primas. Entonces, por el lado de la política monetaria, el traspaso era bastante acotado, pues, dada la dinámica que estábamos observando en ese momento, ¿verdad? Igualmente, como les indicaba, estamos siempre monitoreando, ¿verdad?, las variables, tanto pues de la dinámica de precios, ¿verdad?, como en el resto de las variables, y bueno, estamos siempre atentos a tomar cualquier acción para que en algún momento amerite hacerlo. Sí, ok. Referente a la consulta de si una empresa puede ingresar directamente a la subasta y no a través de un agente cambiario, yo quiero explicarle a la persona que hace esa consulta que la subasta de divisas opera bajo un sistema que es nominativo. Entonces, la facilidad que ofrece la banca nacional para que usted pueda participar presentando su demanda es un tema de facilidad más bien operativa. ¿Por qué? Porque usted tiene en su banca, el banco comercial con el que usted trabaja, tiene su cuenta en lempiras, usted hace su operación,
inclusive hay un tema de debida diligencia, y ahí nomás nosotros operamos la subasta de divisas y recibimos la postura del cliente tal, pero que viene a través del banco tal, quien garantiza que los recursos en la Empira estén disponibles para que no haya atraso en la venta de las divisas que está solicitando. De igual manera, cuando hacemos el crédito en los dólares, nos garantizamos de que el crédito le va a llegar de manera inmediata al agente cambiario con el que está participando para que en el acto y dentro del mismo día las divisas lleguen a su destinatario final, que es el demandante que presentó la subasta la demanda de divisas a través de un agente cambiario. Es importante aclarar aquí que eso no tiene ningún costo porque el mismo precio al que el Banco Central le vende es el mismo precio con la misma comisión a la que le va a adjudicar el banco al cliente. Entonces eso representa más bien una facilidad operativa y de eficacia y eficiencia en el sistema para que los clientes puedan tener sus divisas en el momento en que lo ingresen, en el momento en que se ejecute el sistema de subasta. Es importante también mencionarles que para seguridad ya de los clientes, nosotros tenemos un monitoreo constante de los valores que adjudicamos y a quienes les adjudicamos a través de nuestros sistemas electrónicos. Entonces, esa parte, yo les garantizo que eso es, como les dije, más bien una facilidad operativa, porque imagínense todos ustedes, tendríamos que tener cuentas y abrir cuentas para todos aquí en Banco Central. Entonces, a través de la banca, eso más bien gestiona, agiliza y hace más eficiente el proceso de adjudicación de la subasta de divisas. Bueno, muchísimas gracias y con esto cerramos la sección de preguntas y respuestas y hemos llegado al final de la conferencia. Muchísimas gracias a la licenciada Rebeca y a su equipo técnico por habernos dado este espacio en sus agendas y por haber compartido con nosotros esta información tan relevante de lo que es la revisión del programa monetario 2023-2024. Y pues agradecer también al Banco Central, quien hizo posible que realizáramos este evento. También agradecemos nuevamente a nuestros miembros de Sponsors Club, Chevron, Consortium Legal, Dagas, Deloitte, Dole, GK, Securities, Seguros Atlántida, a nuestros miembros Oro, Cargill, KPMG, Louis Dreyfus Company, Roche, Seaboard Marine, Uno, Honduras, y a nuestros miembros Plata, Camosa y PriceSmart. También a todos nuestros participantes por habernos acompañado en esta jornada de esta tarde. Les recordamos a todos que si desean ver nuevamente la conferencia, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, donde podrán encontrar todos nuestros seminarios y conferencias en línea. De igual manera, se les estará enviando a sus correos el link de YouTube junto a la presentación impartida el día de hoy. También les invito a seguir nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Nos encuentran también como AmCham Honduras, en los cuales los mantendremos informados acerca de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias en realidad a todos por habernos acompañado y al Banco Central por su tiempo. Que tengan una feliz tarde. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.